Bien, entonces, buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando. Esta es nuestra primera charla abierta de la reunión de la Sociedad Botánica y lleva por título Invasiones biológicas que riesgo representan para la biodiversidad de Chile. En esta ocasión tenemos a tres amigos, ¿no es cierto?, que han trabajado mucho en este tema. Los voy a presentar brevemente. Aníbal Pauchar, primero que todo, Cecilia Smith de nuevo después y Ramiro Bustamante al final. Aníbal Pauchar es doctor en Ecología Forestal de la Universidad de Montana, en Estados Unidos, y actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Es fundador y director del Laboratorio de Invasiones Biológicas, LIB, iniciativa conjunta de la Universidad de Concepción y el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Respecto de su enfoque de investigación, principalmente en la ecología de invasiones biológicas y sus impactos sobre la diversidad y las funciones de los ecosistemas. Aníbal es codirector del informe de IPBES sobre especies invasoras y es además editor asociado de revistas científicas internacionales como Journal of Applied Ecology y Biological Invasion. Nuestra segunda participante, ¿no es cierto?, invitada es Cecilia Smith. Ella es doctora en Ecología, actualmente es profesora titular del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Lagos, profesora adjunta de la Universidad Austral e investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad IEB. Ella, sus áreas de trabajo son en la investigación sobre la restauración ecológica, especies invasoras de plantas, ¿no es cierto? Especies de plantas, ecología del fuego e interacción planta-animal. Finalmente, nuestro amigo Ramiro Bustamante es doctor en ciencias, mención ecología de la Universidad de Chile, y actualmente es profesor titular de la misma universidad y forma parte de los investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Sus áreas de investigación son las invasiones biológicas desde una perspectiva biogeográfica y el uso de modelos de distribución de especies. También se interesa en generar conocimiento que pueda ser utilizado para la toma de decisiones respecto de qué hacer con las especies invasoras. Ellos son nuestros participantes en esta charla y les doy entonces la palabra para que hagan un breve comentario. Podemos después, quizás, o si quieren, podemos empezar a tiro con una primera ronda de preguntas o ustedes hacer alguna pequeña presentación o comentario. Adelante. Hola Alicia, hola Ramiro, hola Cecilia, un gusto estar acá, así que quizás viéndolo un poco como lo habíamos pensado, ¿no es cierto?, esta primera ronda respecto a las generalidades de especies invasoras. Bueno, agradecer a la Sociedad de Botánica por la iniciativa de tener este panel, siempre un placer, a pesar que ahora yo estoy trabajando más con la Sociedad de Ecología, pero siempre un placer volver a la Sociedad Botánica y conversar sobre estos temas. Yo lo que había pensado de conversar sobre en esta primera instancia tenía más que nada que ver con cómo está el escenario actual de especies invasoras a nivel mundial. No sé cuánta audiencia tenemos, podría mostrar algunas diapositivas, pero quizás mejor hacerlo sin diapositivas en este caso. Pero una de las cosas que más uno se da cuenta que en estos últimos 20 años, siempre cuento esta anécdota cuando yo llegué, y Ramiro se debe recordar de ese momento, que hablábamos de especies invasoras y era algo como raro, como algo poco usual, ¿no es cierto? Incluso autoridades de la misma universidad me dijeron, bueno, quizás si no te va bien en ese tema, busca otro tema, puede no ser tan relevante. Y la verdad es que, claro, se veía como algo anecdótico, ¿no? Pero en 20 años ha pasado bastante y nos hemos dado cuenta que las especies invasoras pasaron de ser de una curiosidad a ser un problema concreto. Y eso se refleja en varios informes internacionales donde se muestra que la especie invasora ya es una de las amenazas más importantes a la biodiversidad, sobre todo en ciertos ecosistemas. Por ejemplo, los más clásicos son los ecosistemas de isla, donde
las especies invasoras claramente han causado más estragos, sobre todo los predadores, ¿ya? Pero también las especies de planta que probablemente nos convocan más hoy día, también se ha visto una cantidad de impactos ecosistémicos que años atrás no eran pensados ni siquiera los teníamos cuantificados, ¿no? Como el impacto en los incendios forestales, el aumento, ¿no es cierto?, en la evapotranspiración y por lo tanto producción o sea, reducir el agua que haya disponible en una cuenca. Cambios también en la biodiversidad, bajo, por ejemplo, los árboles o arbustos invasores. Ahora tenemos datos que hace 20 años ni siquiera pensábamos como teorías, decíamos, ok, si va a haber competencia, va a haber esto, pero ahora ustedes se meten a Web of Science y cada día están saliendo papers que están repitiendo más o menos la misma evidencia, o sea, están conformando más y más evidencia. Hay otros temas como de homogenización biótica que también tenemos mucho más datos actuales que hace unos años. Entonces, todas las estadísticas indican que este problema es global. Quizás voy a mostrar una sola diapo para mostrar el nivel, digamos, de lo que muestran estos modelos, ¿no? A nivel global de lo que está indicando. Esto es un paper, si me dan un segundo, que es... no tengo autorización para compartir pantalla. Pero bueno, básicamente lo que salió un paper... Ahora sí, ahora sí. Dale. Ok. Vamos aprendiendo aquí, así que no hay problema. Ya, solamente voy a mostrar esta lámina, ni siquiera la puedo proyectar. Si me dan un segundo. Es un paper que salió recién hace como un mes atrás de varios investigadores en que se plantea, ¿no es cierto?, cuál es el escenario futuro, ¿no? ¿Están viendo pantalla completa o están viendo con...? No, sin Pedazo. A ver. Pantalla completa. Ya. Preséntalo completo. Sí, así nomás. A ver, y ahí... No, es que sé que algo le pasa aquí cuando tengo dos pantallas y por eso pasa eso ya. Pero bueno, básicamente estas curvas Ahí que está. se ven ahí ven, ¿no es cierto? Ahí está Se bien. ven las curvas los datos que hasta el 2000 son datos concretos, pero estos investigadores lo que hicieron es proyectar a 30 años más qué pasaba con las distintas especies invasoras en distintos regiones del mundo, ¿ya? Y todas indican un aumento, ¿no? Un aumento en promedio de un 30% en los próximos 50 años. Entonces, en los próximos 30 años, básicamente. O sea, de 2020 a 2050, habría un 30% de aumento de las especies introducidas o exóticas y, por supuesto, proporcionalmente en el número de especies invasoras. En todo tipo de taxas, desde plantas vasculares, aves, qué sé yo, peces, mamíferos, etcétera. O sea, el problema está aquí para quedarse y todos los modelos, ¿no es cierto?, están indicando eso. Entonces, lo que podría haber sido en los años 90 una curiosidad científica, que recién estábamos viendo estos impactos, ahora ya de frentón es algo mucho más complejo. Y no cabe duda que es interesante, un tema bueno para que podamos discutirlo aquí desde distintas perspectivas, tanto así como Cecilia, por ejemplo, que ha trabajado el tema de los abejorros invasores, no sé, Ramiro, que ha trabajado también con plantas, pero también con algunas interacciones. O sea, cada uno puede, ¿no es cierto?, ver su aporte aquí, pero realmente creo yo que más y más investigadores, y espero que la sociedad también se ponga las pilas a darse cuenta del problema que son las especies invasoras. Esta era como mi pequeña introducción, Alicia. Okay. No sé si Ramiro o Cecilia quieren hacer algún comentario a esto mismo o hablarnos un poquito de lo que ellos hacen, ¿no es cierto? ¿En qué están ahora, puede ser? Sí, yo quisiera entrar de lleno a hablar de las cosas que estoy haciendo para también motivar las preguntas. Y al ir hablando de eso voy a ir cruzando ideas con las que ya mencionó Aníbal. Bueno, voy a mostrar unas poquitas imágenes nomás
como para colocarle temperatura al tema. Y este es un párrafo que escribió Yoho, se me olvidó el nombre de pila, lo siento. ¿Cómo era? Lo siento, Federico. Federico Yoho en 1896, después de su viaje a la isla Robinson Crusoe. Voy a leer la parte que está más en negrita. Dice respecto al maqui: es la más común de las plantas leñosas introducidas en la isla, abundando en muchos puntos de tal manera que forma verdaderos bosques. Sin duda, los zorzales la han propagado en la isla, comiendo su fruto y desparramando las semillas. Más abajo dice, cubre extensos terrenos y mediante la sombra oscura que producen, limitan la existencia de los árboles indígenas de esos lugares. En verdad, si sigue el maqui propagándose de esta manera y no sobreviene alguna peste que ponga fin a su existencia o lo reduzca, dentro de unos decenios más, la isla Mazatierra o Robinson Crusoe ahora se habrá transformado en un gran macal. Y en balde se buscarán en ella los hermosos bosques vírgenes que todavía existen en su interior y que antes la cubrían desde la costa hasta a la cumbre de los mares. Bueno, esto fue una sentencia y es así. A través de este párrafo quiero decir algo que estaba pasando en las islas y que también va a empezar a pasar en Chile, ¿no? Y que ya está empezando a pasar. Bueno, aquí está la isla, los macales están ahora cubriendo todo esto que es verde claro. Lo nativo, bosque nativo, esto verde. Compartiendo, Cecilia, tienes que compartir la pantalla. Ay, no, compartir. Abajito de ese compartir pantalla para que veamos entonces. Entonces, share screen. Bueno, esta era la imagen, la lectura de Yoho. Ajá. En que decía, bueno, lo más importante acá, en vano se buscarán los bosques vírgenes que todavía existen en su interior y que antes la cubrían desde la costa hasta la cumbre de los cerros. Y esto por la propagación del maqui. Aquí está el maqui en verde claro, cubre todo eso. Lo que es rojo y blanco es terreno erosionado, murta, especie invasora o murtilla. Y lo que quedan de los bosques vírgenes son este color verde y un poquito de los bosques de lecho que está aquí en café. Esta es una imagen satelital del año 2010. Y el avance son 5 hectáreas anuales, pero cada vez se acelera más en la medida que queda menos bosque nativo. Y bueno, esta sentencia la voy a pasar. Es una sentencia que tanto dentro como fuera de parques nacionales también está empezando a ocurrir en Chile. El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Aquí están los saltos del Petrohue a la entrada y pueden ver en amarillo todo lo que está cubierto con retamo. Haciendo un zoom de este punto, estos 3 puntos, son 20.000, aproximadamente 20.000 individuos de retamo, 5.150 en una pendiente abruptísima, terreno volcánico, muy difícil de aproximarse a controlarlo. Entonces, ¿qué habría que decir? Bueno, en vano se buscarán los bosques vírgenes del Parque Vicente Pérez Rosales una vez que se expanda retamo. Son imágenes estas elaboradas por los guardaparques. Y aquí quiero mostrar lo importante que es comunicar esto que estamos haciendo, algo que ha estado haciendo bastante Aníbal. Aquí los guardaparques de Pumalín sacaron los retamos que habían a lo largo del camino. Ellos ya están empoderados del tema y cuando ven un retamo simplemente lo arrancan con la mano o si no lo tiran con su camioneta, cosa que ya lamentablemente no pueden hacer los guardaparques del Vicente Pérez Rosales. Esta es la última imagen nada más, que bueno, como botánicos también nos importa la invasión de un polinizador, como es el abejorro europeo, el cual ha ido incrementando desde el año 97. Tengo ahora las estadísticas del 2019, pero no las he graficado, pero sigue en aumento. Y por toda la red de interacciones que interrumpe entre lo que fue la relación de Albomi con las especies nativas.
Aquí estaba puesto las cajas de terrestres en una plantación de arándano, pero Dalbomi seguía yendo a arándano y Cadehuala occidentales. Entonces ahí hay una interrupción de lo que es la polinización y de todos los procesos relacionados con la dinámica vegetal que hemos visto. Nada más que eso para mostrar un poquito algunas cosas que he estado haciendo y para motivarlos a después al diálogo y hacer preguntas y todo eso. Gracias, Cecilia. Ramiro, ¿te gustaría compartir alguna Gracias, Alicia. Gracias por la invitación. Qué buena oportunidad para poder hablar de cosas que uno a veces piensa y no tiene la oportunidad de poner ni en un paper. Yo estoy leyendo La invención de la naturaleza, donde se habla de la vida de Humboldt. Estamos hablando de 1780 más o menos, 1800. Y resulta que Humboldt, cuando anduvo en América, él también estaba muy preocupado de las plantaciones que se estaban haciendo en los países tropicales. Y bueno, y decía, digamos, que había una amenaza pendiente, latente, respecto de especies que estaban siendo introducidas. Él hablaba también de los caballos y de las vacas cerriles o ferales que se arrancaban de las haciendas, ¿no es cierto? Y se iban a vivir lejos y ya no se veían más. También cuando uno ve algunos escritos de Charles Darwin, también Darwin habló de las especies invasoras y hablaba de polinizadores exóticos, la abeja cómo iba excluyendo la abeja melífera, la abeja que a nosotros nos importa, también tiene un efecto, digamos, sobre las abejas nativas. Y bueno, en ese tiempo probablemente no había gente que lo escuchara, pero yo me temo que acá en Chile todavía las autoridades ven esto con una cierta indiferencia, y ahí yo veo una cierta dualidad entre algunos planes y políticas de Estado respecto de la especie invasora, pero por otro lado todavía se estimula la plantación de pinos y de eucaliptus, y se estimula la importación de abejas, digamos, exóticas o abejorros, ¿no es cierto?, para la polinización. Entonces, estamos viviendo una cierta transición que es un poquito esquizofrénica, digamos. Por ejemplo, no hay... uno de los ejemplos que muestra esta esquizofrenia es la cantidad de dinero que se ha gastado para entender la invasión del dídimo Phenia geminata, del dídimo, ¿ya? El año 2010 empezó la invasión, fue reconocida, y yo lo digo porque yo participé en los primeros proyectos de investigación, y sin embargo, digamos, nadie hizo una jerarquía. Ahí hubo una presión económica para investigar qué es lo que pasaba con el moco de agua, digamos, porque los turistas extranjeros les molestaba cuando iban a pescar. Entonces los Loft hicieron presión y el Estado, digamos, invirtió una cantidad impresionante, yo creo que fueron más de 10 millones de dólares en investigación durante los últimos años. Sin embargo, yo pensando, si a mí me apuran un poquitito, yo diría, chuta, hay otras especies que probablemente deben ser más importantes, que habría que haber gastado ese dinero en hacer una jerarquía, preguntarle a los científicos. Por ejemplo, justamente la acacia de albata, el aromo, es una especie que tiene una invasión importante. Tenemos los citisus, tenemos las leguminosas, digamos, que están invadiendo también la isla de Chiloé. Entonces estamos en una especie de dualidad en que las autoridades como que escuchan y no escuchan, digamos. Por un lado, y eso tiene que ver con la estructura de nuestro Estado, que no hay coordinación. Entonces, sin embargo, yo creo que ha habido una reacción a propósito del desarrollo de la investigación que se estaba haciendo.
como dice Cecilia, Aníbal ha tenido un rol súper importante al entrar y convencer a gente de las distintas instancias estatales para poder, digamos, tomar esto como una política de Estado, ¿no es cierto? Y bueno, paralelo a esto yo me doy cuenta la cantidad de investigación que se está haciendo en invasiones biológicas. Hace 15 años atrás con Aníbal y Loen nos costó bastante, ¿no es cierto?, organizar un simposio, el primer simposio de invasiones biológicas, y en este momento yo diría que hay una cantidad bastante grande de personas que están trabajando en invasiones. Ya hay tesis de doctorado que se han resuelto, Chile está publicando mucho, bastante bien en invasiones, y nosotros tenemos ya un momentum que ya partió. Pero la pregunta es cómo poder ligar esto con las decisiones gubernamentales, ¿ya? Cómo convencer, digamos, de que este es un problema de bioseguridad nacional. O sea, al igual como los países, ¿no es cierto?, se preparan para el enemigo externo, entre comillas, ¿no es cierto?, nosotros también deberíamos preocuparnos de la bioseguridad como una política de Estado, una política de estrategia nacional. Y probablemente, y quería solamente decir que gracias a las investigaciones que se han estado haciendo en el último tiempo, rápidamente hemos tenido una comprensión bastante rápida de lo que está pasando con el coronavirus, porque el coronavirus en rigor se comporta como una especie invasora, ¿ya? Es una especie que llegó desde otro lugar, ¿no es cierto?, fue traído por el hombre, y Aníbal tiene un artículo muy bonito en que muestra la analogía entre lo que se sabe de las invasiones biológicas y lo que ocurre con una plaga o una enfermedad, y la verdad es que son procesos bien equivalentes. Entonces, lo que yo quisiera decir es que la ecología, acá en Chile, está bastante bien desarrollada como para poder empezar a usar, para que otras personas usen este conocimiento para tomar decisiones respecto del manejo y la conservación, ¿no es cierto?, de la biodiversidad, digamos, y teniendo a las especies invasoras como una de las amenazas a la biodiversidad, ¿ya? Entonces, ese otro punto, cómo hacer el link entre la investigación básica y la aplicación de esa investigación básica. Pero yo quisiera contarles, pero en la segunda parte de la presentación, les puedo contar un poquitito cómo lo que a mí me ha motivado, porque me ha motivado mucho esto de ya, en algún momento hay que empezar a pasar a la parte práctica, a la aplicación de la ciencia, ¿ya? Pero eso sería más o menos mi comentario. Gracias, Ramiro. Si quiere podemos empezar con una primera ronda de preguntas. ¿Les parece, Aníbal? ¿No? A ver, acá tengo una pregunta. Si bien sabemos que hace tiempo el problema que genera invasiones biológicas para la conservación de la biodiversidad, lo sabemos hace tiempo. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos 20 años? Y en particular, ¿cómo ves la situación del país, especialmente en el tema de las plantas? Porque no solamente hay plantas invasoras, hay muchos otros grupos, ¿no es cierto? Yo creo que ha cambiado un poco, como lo dice Ramiro, una que ha aumentado la masa crítica científica, ¿no es cierto? Y también ha aumentado el escenario internacional de que el tema es priorizado dentro de lo que son las estrategias de biodiversidad. Por lo tanto, eso facilita que el tema también surja a nivel nacional. Pero todavía falta un camino largo por recorrer, creo yo, porque uno de los temas que hemos estado insistiendo, ¿no es cierto?, desde muchas personas, no solamente los que estamos acá, sino que muchas personas que trabajan con especies invasoras, e incluso algunas que no trabajan con especies invasoras, pero que ven el problema, es que el Ministerio del Medio Ambiente y otras instituciones de gobierno debieran tomar la rienda del asunto y poner un límite a todo este problema. Y eso recién se está viendo en lo que es el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP. Pero aún así, el proyecto lleva como casi 10 años, ¿no es cierto? Hay 8 años siendo discutido y no hay una prioridad.
y seguimos solamente preocupados de lo que son las especies invasoras de interés económico. Así que queda bastante por recorrer en ese sentido. Aun cuando tengamos toda la ciencia, como dice Ramiro, vamos a tener toda esta ciencia y muy potente. Y sin duda yo creo que Chile es uno, a nivel latinoamericano, reconocido como uno de los países que hace más ciencia sobre especies invasoras. Y si uno lo divide per cápita, es lejos, digamos. Pero eso no se traduce en políticas concretas para manejar estas especies invasoras, para controlarlas, para de alguna forma tener una limitación de lo que está pasando. Lo que uno ve es como una disociación en ese sentido. Y todavía se ve de alguna forma muy estos temas como casi, bueno, si lo podemos hacer mañana, lo hacemos mañana, si no lo podemos hacer mañana, lo hacemos pasado mañana, y etcétera, etcétera, digamos, versus lo contrario, lo que muestra el ejemplo de Cecilia, ¿no es cierto? O sea, era relativamente fácil haber parado la invasión de Citizus cuando estaba solamente ahí al lado de la carretera. Era, bueno, un poco, qué sé yo, una aplicación de herbicida o incluso en forma manual, etcétera. Ya algo se podría haber hecho. Pero ya una vez que pasa, y el símil ahí con las enfermedades, con las pandemias o lo que sea, es bastante real. Es más lento, por supuesto, ¿no? Y sus impactos no son tan dramáticos, pero sí es el mismo concepto. O sea, si uno no para esto a tiempo, el impacto es mucho mayor. Entonces yo creo que esa ligazón, ¿no es cierto? Esa unión entre lo que es ciencia y la toma de decisiones todavía está muy débil en biodiversidad en general en Chile y en especie invasora igualmente, digamos. Y yo veo que me llama la atención de que el mensaje siga siendo solamente controlar aquellas especies que tienen un impacto directo económico. Y cuando digo impacto directo es porque estas otras especies que estamos hablando también tienen un impacto en la economía. Puede ser indirecto, pero lo tienen. Entonces, esta visión de solamente voy a controlar el dídimo porque eso sí realmente va a hacer que el turista norteamericano no venga, es súper absurdo mientras se extingue, ¿no es cierto?, el bambú, ¿no es cierto?, la albomi, etcétera. No tiene lógica priorizar solamente aquello de impacto directo mientras lo otro lo dejo así nomás como está. Y, así que hay bastante que hacer y ahí yo creo que el llamado también a lo que nos están escuchando, que son muy probable la mayoría socios de la sociedad botánica, pero también estudiantes y todo, es hacer un científico activista también un poco. O sea, si uno no puede quedarse sentado nomás y decir, oye, esto está pasando, léete el paper, no sé. Eso no tiene, la verdad que en un país como en Chile es receta para no hacer nada. O sea, hay que ser un activista dentro, claro, con sus medidas, ¿no es cierto? Pero hay que mostrar un poco lo que está sucediendo más allá de nuestros cuatro paredes o de nuestros doctorantes, etcétera. Tiene que ser mucho más allá. Así que hay bastante que hacer. Así que mi visión es esa. O sea, ha habido como un cambio, ¿no es cierto?, una masa crítica en entender el problema, pero todavía demasiado asociado a la academia. Una pregunta, Cecilia. ¿Cuál crees que es la percepción de la gente, de la comunidad, sobre las invasiones biológicas? ¿Tienen alguna idea? ¿Lo conocen? ¿Lo entienden? Bueno, en relación a las plantas, bueno, el aromo, el retamo, las retamillas, son especies que dan muy floridas, ¿no? Dan flores muy bonitas. Entonces yo diría que un gran problema son los viveros y las personas que compran estas plantas y los llevan a sus jardines. Entonces la percepción es muy positiva pro plantas invasoras desde la comunidad en general. No así el pino no tiene esa connotación, y claro, porque el pino se asocia a las plantaciones, entonces ahí hubo un buen llamado de alerta que ha ocurrido por varias décadas sobre lo que pasa con el pino. Entonces aceptar que fuese posteriormente una especie invasora como Aníbal ha mostrado fue fácil. La gente en general no simpatiza con el pino. Pero en cambio con estas otras plantas que son dan flores bonitas, va a ser más difícil que la gente acepte no plantarlas
Y ahí en temas de regulación debería regularse qué plantas no debieran estar en los viveros, porque no solamente son estas grandes invasoras, sino hay otras invasoras también que van de poquito avanzando y parten de los jardines. Entonces ahí hay un trabajo que hacer con los viveros. Y ahí concuerdo con Aníbal de que hay una brecha enorme entre el conocimiento científico que estamos generando y los tomadores de decisiones. Yo a veces me pregunto, ¿por qué será que no me pescan? ¿Qué será? ¿Qué seré yo? ¿Será porque soy mujer? Tal vez si hubiese sido hombre y tal vez no, tal vez. ¿Cuál será el problema? Y ahí no sé, no sé No, si no les es pasa a personal, ustedes lo Cecilia, no es mismo. personal. No es personal. Todos sentimos lo mismo. Bueno, no sé si es un consuelo. A ver, Ramiro, una pregunta para ti. ¿Cuál es la percepción del Estado frente al tema de las invasiones biológicas? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es lo que se Bueno, percibe? yo creo que lo que un poco, ahondar un poco en lo que ya dije, o sea, yo creo que el Estado de Chile tiene demasiadas estamentos, por decirlo, preocupados del problema de las invasiones biológicas, de las plagas. Entonces hay una descoordinación completa. Por un lado, mientras hay unos proyectos GEF preciosos que a mí me parecen interesantísimos, preocupados, por ejemplo, de los ambientes de montaña, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿no es cierto? El mismo Ministerio de Agricultura a través de CONAF y otras instituciones del Estado todavía promueven la plantación de Pinus radiata. O sea, los pinos todavía se plantan y todavía hay estímulo a la plantación de ellos. Y ya existe, pero un montón de evidencia de que primero Pinus radiata es una especie muy invasora, porque es una especie colonizadora en su ambiente natural, es una especie colonizadora, es una especie que le gusta vivir en ambientes alterados, en ambientes luminosos, donde por lo tanto hay una sinergia entre la destrucción del bosque nativo y la invasión de esta especie junto con los retamos también. Entonces, yo creo que tal vez, digamos, yo no estoy muy claro que podamos, digamos, en el corto plazo poder convencer al Estado de Chile de esto. ¿Por qué? Porque el Estado tiene problemas estructurales, ¿ya? Todavía el CONAF no se sabe a quién va a pertenecer finalmente. Y como dice Aníbal, hay proyectos que se alargan y todavía no resultan en la biodiversidad. ¿Quién está a cargo de la biodiversidad? Hay un montón de temas pendientes. Entonces yo preferiría, ¿sabes qué hacer? Ir hacia la educación, a la educación de los funcionarios estatales directamente involucrados con el manejo y la gestión de los recursos naturales y de las especies en los parques nacionales, ¿no es cierto? O los funcionarios, como bien Aníbal lo hace, digamos, él dicta cursos, digamos, de perfeccionamiento para insistir en el problema en aquellas personas que están en el día a día. Yo creo, y bueno, obviamente la educación hacia todos los niveles. La educación debiera ser también en el colegio, ¿no es cierto? En que los chicos debieran, por ejemplo, entender que hay especies que pueden, digamos, eventualmente producir daño, por muy bonitos que sean. Me estoy acordando, de hecho, en este momento veo aquí estoy en el jardín de mi casa y veo una bandada de loritos argentinos, que son una maravilla de aves, son preciosos. Pero, Pero generan probablemente, yo no sé si existe alguna evaluación del impacto, pero estos tipos se han comido todas las almendras de mi patio los últimos 5 años. Entonces, si alguien se interesa como el impacto económico que tiene, alguien debería estar estudiando ese animalito, ¿ya? Y si hay que eliminarlos, yo te lo lamento mucho, yo creo que hay que eliminarlos. Y ahí entramos en conflicto con percepciones que existen en la sociedad
respecto de qué hacer con los perros vagos, qué hacer con los gatos, con los perros ferales. Vamos a permitir que hayan perros, digamos, viviendo en la isla Navarino y que están, digamos, comiéndose las aves que viven en el suelo. O sea, hay tanta cosa que meterle mano a la parte de educación, que hay como distintos niveles. Uno es el nivel, digamos, gubernamental, en que Aníbal lo hace súper bien, pero también hay que ir al colegio, hay que ir a los profesores de biología. Afortunadamente en la Facultad de Ciencias tenemos carrera de pedagogía en biología y yo dicto el curso de ecología con otra colega y ahí estamos metiendo el tema de la biodiversidad y las amenazas a la biodiversidad. Hay que hacerlo, o sea, inevitablemente hay que trabajar en todos los niveles, pero no soy muy optimista, la verdad, en el corto plazo. Sí, gracias, gracias Ramiro. Hay una coincidencia en preguntas aquí, una de Marcelo Baeza, Carlos Marcelo Baeza, que dice, ¿qué pasa en los países desarrollados? ¿Cómo controlan este problema? ¿Y hacia dónde debieron apuntar entonces futuras medidas? También, ¿cuáles son las políticas? Aníbal. Ahí puedo contestar yo quizás. Sí. Sí. O sea, depende de los países desarrollados, o sea, también no es como que está todo, todo solucionado, ¿ah? También hay, sí, hay mucha diferencia. Por ejemplo, en Europa tienen serios problemas, muy graves, porque son economías muy abiertas. Entonces, claro, pueden tener todos los recursos del mundo, pero ya han introducido una cantidad de especies enorme. Por lo tanto, no hay ningún programa que dé abasto de bioseguridad. Entonces, ahora estamos tratando de implementar como esta idea de la bioseguridad, ¿no es cierto? También asociada a esta idea de que son problemas globales y que hay distintas etapas de control que hay que ser mucho más amplia que la idea de solamente aquí está una planta, voy y la saco y listo, ¿no? Sino pensar una cosa más global. También incluso asociado a este concepto se ha puesto de moda ahora que se llama una salud, ¿no? One Health. También está la idea de una sola bioseguridad que de alguna forma proteja los ecosistemas. Entonces, claro, hay países súper desarrollados que están ahí tratando. Hay otros países que lo tienen muy claro, como Nueva Zelanda, que si bien en el pasado fue un desastre, no tiene otro nombre, un desastre en los últimos, digamos, hasta hace 20 años atrás era un desastre en términos de especies invasoras, entonces ahora se han abocado a manejarlas todas. Incluso como recuperación post-COVID está el manejo de especies invasoras, el control de pinos invasores, o el control de alguna, incluso mamíferos, etc. Pero esos países son muy específicos, o sea, uno podría hablar de Nueva Zelanda, que lo hace bien, Australia, y ya empieza ahí a quedarse porque ni Estados Unidos, por ejemplo, ni Canadá es tan perfecta la situación, porque también la presión por ingresar nuevas especies, el poder económico es tan fuerte que es súper difícil para esos países, aun cuando tengan todas las herramientas de bioseguridad, finalmente la decisión político-económica no siempre va de la mano. Y eso lo decía una profesora norteamericana que estuvo con nosotros unos años atrás, no sé, el 2010 estuvo con nosotros con el Laboratorio de Invasiones y ella nos contaba, decía, la ciencia en Estados Unidos está súper alta, tenemos todas las capacidades, todas las herramientas, pero cuando llegamos a la toma de decisión con el Ministerio de Agricultura, se baja, digamos, la barra y pasa algo parecido a lo que nos pasa a nosotros aquí con el SAGI, etc. Así que tampoco hay una panacea. La verdad es que yo creo que la solución va a tener que ser bastante más global y para eso es lo que estamos trabajando más en estas iniciativas como lo de IDBES, que estamos haciendo esta evaluación global de especies invasoras y contiene un capítulo especial sobre manejo y política futura. Gracias, Hernán. Una pregunta, Cecilia. ¿Cuál crees que es el futuro de las áreas protegidas en relación a las invasiones biológicas? Bueno, no quisiera que lo que Federico Jojo dijo de Juan Fernández hace 100 años se cumpla esa sentencia para nuestros parques nacionales. Pero la verdad es que si no hacemos algo, bien pudiera así ser. Entonces, la veo bastante oscura, la verdad.
y me lleva a reflexionar algo que pasó, que en un momento se permitió poner el control de perros, perros salvajes o perros sin dueño dentro de áreas silvestres protegidas. Y eso duró un par de meses nada más, cuando los animalistas o los perristas protestaron y esa prohibición se anuló. Es decir, los perros no se pueden controlar dentro de áreas silvestres protegidas. Ahora, ¿por qué los animalistas o los perristas tienen más poder que los científicos, por ejemplo? Yo creo que porque los científicos no hemos dado, no nos hemos indignado lo suficiente. Necesitamos indignarnos más. Necesitamos llevar esto que tenemos, este conocimiento que tenemos, hacia realmente hacer sentir nuestro peso, porque no tenemos ningún peso, o sea, somos una plumita, una opinión, ya, está bien, listo, lo dijo el científico. No tenemos valor. Más valor tiene un animalista o un grupo de animalistas que nosotros que tenemos hasta ahora, o incluso un ministerio. No existe el ministerio de los animalistas. No tenemos eso prácticamente, y eso cabe una reflexión de qué podemos hacer nosotros para tener más peso y por lo menos proteger nuestra biodiversidad. Está brava la cosa, ¿no? Ramiro, una pregunta más. Quizás ahí debo comentar lo de Cecilia. Sí, yo creo que lo que nos falta ahí es cómo llegar a, no quiero sonar cursi, pero es verdad, llegar al corazón de las personas. Porque lo que pasa es que, claro, el animalista, ¿a qué llega? al corazón, Llega ¿claro? al concepto, ¿no es cierto?, emotivo, emocional de la gente. Y nosotros nos enredamos con conceptos súper complejos de biodiversidad, etcétera, y cuando le preguntan a la gente no siente nada con la biodiversidad, lo ves como una entelequia así totalmente abstracta. Entonces, yo creo que si le explicáramos más que ese perro se está comiendo, ¿no es cierto?, al chercán, que se está comiendo, ¿no es cierto?, al siete colores en un humedal, ahí quizás, chuta, la gente diría, ups, esta cosa está complicada. Pero yo creo que no hemos hecho esa relación, ¿no es cierto? O transmitiendo una enfermedad y dejando al pudú, claro, o ya sea predando sobre el pudú o totalmente enfermo, lleno de parásitos. Porque yo creo que en eso, pucha, siento que nos hace falta más a todos trabajar. Eso es un llamado. Yo sé que aquí los tres que estamos, y bueno, Alicia en sus cosas, pero somos bastante, salimos bastante, tratamos de comentar y todo, pero creo que hace falta que todos los ecólogos y los botánicos y todos salgan a la prensa, comenten esto y le hagan el link a la gente para que a la gente le pese un poquito la emotividad. Yo creo que ahí nos ha faltado, ¿no? Excelente comentario, Aníbal. Por eso ganan los animalistas, porque ponen un perrito con ojitos así y a uno le da pena, pues sí, le da pena. Pero no va a haber un siete colores que esté poniéndote ojitos, entonces hay que jugárselo de alguna forma que haga llegar a la gente que esos animalitos son más importantes para nosotros que, bueno, un perrito, lo siento mucho, me encantan, pero es así la cosa. Ramiro, una pregunta más. ¿Cómo crees tú que lo que investigamos, o se investiga, ¿no es cierto?, en ecología de las invasiones, se puede aplicar en evidencia científica para la toma de decisiones en aspectos de gestión y manejo de invasiones? ¿Cómo piensas tú que Mira, se me puede voy a llevar a cabo? tomar la pantalla un ratito para Perfecto. mostrarle un ejemplo que estoy muy chocho porque es un artículo que salió hace poquitito y que está basado un poco, o sea, ojalá que podamos convencer a las autoridades que la herramienta que nosotros tenemos en este momento, que vamos a presentar, puede servir, porque yo creo que lo que hicimos con unos estudiantes es una herramienta de gestión. Dame, por favor, para poder compartirla. Tengo 4 diapositivas, no es nada más. Creo que ICE tiene que darte el Ya, pase. perfecto. Ajá.
¿Se ve ahí o no? Sí. A ver. O sea, aquí yo voy a mostrar un ejemplo de que yo pienso que puede ser cómo aplicar la ecología para el manejo y gestión de especies exóticas, ¿ya? Entonces, bueno, ya todos estamos de acuerdo que las invasiones biológicas son una amenaza a la biodiversidad y desde el año 89, en este libro que es muy clásico, ellos plantearon, yo diría, las preguntas básicas para poder generar un programa de investigación, ¿ya? Y la primera pregunta que es, ¿qué rasgos determinan la invasividad o invasiveness, la capacidad de invasión que tiene una especie? La segunda la pregunta que ellos hicieron, ¿qué propiedades determinan la invasibility, o sea, el potencial que tiene un ecosistema de ser invadido? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias ecológicas o económicas de la invasión, de la llegada de especies exóticas? Y aquí yo puse una pregunta, digamos, una vez que yo tengo el conocimiento, por ejemplo, ¿qué hace que las especies sean más o menos invasivas? ¿Cómo uso este conocimiento como una herramienta de gestión? Entonces, hay una primera aproximación que se ha hecho para estimar los rasgos. Se supone que si yo soy capaz de identificar aquellos rasgos que determinan la capacidad de invasión, yo podría tener una herramienta que me permita predecir qué especies van a ser invasoras o no van a ser invasoras. Entonces, los rasgos fenotípicos ya sea rasgos de historia de vida, rasgos reproductivos, estrategias reproductivas, son rasgos fenotípicos que han sido propuestos en la literatura. Hay un montón de literatura que habla de los rasgos que harían que una especie fuera un invasor ideal, ¿no es cierto? La maleza ideal, por así decirlo. ¿Cuáles son esos rasgos? Ahora, estos rasgos no están exentos de problemas porque son complejos de seleccionar, son muy controversiales porque hay algunos rasgos que generan habilidad para invadir en cierto ambiente, pero en otro no, y además son muy difíciles de obtener para todas las especies. Entonces, bajo esta lógica, nosotros dijimos que los rasgos de nicho, el nicho climático, el nicho climático en el fondo es aquel conjunto de variables climáticas que determinan la existencia de una especie, ¿no es cierto? Nosotros dijimos o decimos que estos rasgos de nicho climático son mucho más accesibles para un gran set de especies, particularmente ahora que tenemos información climática a nivel mundial, que tenemos, digamos, información en los herbarios, en un montón en las colecciones de las ocurrencias de las especies. Entonces nosotros podríamos generar los nichos climáticos de las especies y ver si esos rasgos que capturan de alguna manera o integran mucha información fenotípica o de habilidad fisiológica, morfológica o de conducta en animales, ¿no es cierto?, pudiera eventualmente ser usada para hacer predicciones para un mayor número de especies. Entonces, nosotros definimos dos atributos del nicho. Uno es la amplitud de nicho. Aquí tengo yo un espacio de temperatura y precipitación del nicho climático, y aquí uno puede ver, digamos, que en relación a la temperatura, la especie 2 tiene una amplitud de nicho mayor que la especie 1, ¿no es cierto? Y la especie 3 tiene una amplitud mayor que la especie 1, pero menor que la especie 2. Esto se puede medir, existen métodos estadísticos para poder acceder a esta información, y yo puedo, digamos, usar métodos multivariados y un montón de información que ya existe para poder caracterizar la amplitud de nicho de las especies. Pero también está el otro atributo, que es la posición del nicho. O sea, es el grado de ajuste que tiene una especie, ¿ya?, en relación al ambiente climático que le ofrece el nuevo ambiente donde va a invadir. Entonces, por ejemplo, si este es el centroide del espacio ambiental donde la especie puede llegar, resulta que la especie 1 se ajusta más a este ambiente, y esto se mide como una distancia al centroide de la especie 1, la especie 3
tiene un menor ajuste con el ambiente climático porque su centroide está más lejos del nicho, del centroide que produce o que define o que integra en promedio, ¿no es cierto?, el espacio climático que tiene la especie en el rango invadido. Este cuadrante puede representar Chile, por ejemplo, o una parte de Chile, da lo mismo la escala. ¿Ya? Entonces, con estos dos atributos, nosotros intentamos, por eso le digo que estoy chocho, porque salió hace poquito este artículo en la revista Neobiota, y intentamos generar un sistema de clasificación para predecir la invasividad usando rasgos de nicho climático y modelos de distribución de especies, pero globales, usando toda la información que existe a nivel mundial para las especies, ¿no es cierto? Y esto lo aplicamos a un conjunto de especies invasoras de Chile. ¿Ya? Aquí están mis estudiantes, esto, digamos, fue producto de un trabajo en equipo. Entonces, lo que nosotros hicimos con los modelos de distribución global, no tengo tiempo de explicar en detalle, pero con los modelos de distribución global uno puede predecir los hábitats adecuados para la especie, y aquí hay dos ejemplos de Aira carophiliacea y Erudium secutarium, y uno puede medir el área. Entonces, el área potencial que tiene una especie que yo puedo predecir, pues es un proxy de la invasividad. Esta área potencial le hicimos a 49 especies herbarias y le medimos la amplitud y la posición de nicho. Después evaluamos la relación entre área potencial y los rasgos del nicho climático y después generamos un modelo para identificar cuáles son las especies más invasoras usando estos rasgos de nicho. Entonces, así en forma muy general, nosotros encontramos que el nicho termal, o sea, la variación térmica, es un excelente predictor del área potencial, tanto para la amplitud de nicho y para la posición de nicho. Esto es un poquito menos significativo, pero vaya, aquí estamos, tenemos 0.08. Entonces, con estas dos herramientas, con estos dos datos, nosotros generamos un espacio en que yo tengo acá, este es el valor promedio del nicho termal, y este es el valor promedio de la posición de nicho. Entonces, valores superiores a 1 son especies que tienen un nicho termal mayor que el promedio, y valores menores que 0, tienen nichos termales menores. Entonces, nosotros identificando estas especies, pudimos colocar a las 49 especies en este espacio conceptual que hicimos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las especies más invasoras van a ser aquellas que van a tener una amplitud de nicho termal más grande y su posición de nicho va a ser más pequeña, va a estar más ajustada al espacio climático. Y si ustedes se dan cuenta, estas especies que están acá son las que además tienen el mayor rango. Entonces, si este modelo funciona, yo no necesito hacer la distribución potencial para medir el potencial invasor. A mí me bastaría con calcular la amplitud de nicho y la posición del nicho, y si la especie cae acá, ¿ya? Yo tendría una especie que sería altamente invasora. Si la especie cae acá, yo tendría una especie que es menos invasora. Ahora, aquí hay un tema muy interesante porque en la literatura uno dice que hay una correlación directa entre invasión e impacto. Y nosotros dijimos que las especies más invasoras y las menos invasoras no difieren en su impacto ecológico. Nosotros hicimos una búsqueda en la literatura de los impactos que tenían estas especies cualitativos nomás, ¿ya? En términos ecológicos, económicos y de salud a las personas. Y el 60% de estas especies tienen impacto, pero acá el 58%. Entonces, es muy importante decir que una especie invasora, que es muy invasora, no necesariamente es aquella que tiene un impacto ecológico muy grande, ¿ya? Esto que encontramos nosotros también se ha visto refrendado en otras investigaciones. Entonces, como reflexión final, la distribución potencial desde el nicho global de una especie es un excelente proxy de invasividad. El nicho climático es un buen predictor, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos cómo la ciencia básica entrega una herramienta de gestión para la construcción de, por ejemplo, las listas negras. Estas son
Las listas negras son especies que de acuerdo al clima podrían estar acá en Chile, pero todavía no llegan. Entonces uno podría usar esta información para generar estas listas negras en plantas, ¿ya? Invasividad no implica necesariamente impacto. De una vez por todas, y esto Aníbal va a estar completamente de acuerdo conmigo, hay que empezar a evaluar los impactos, y si yo tengo ahora invasividad e impacto, caigo en lo que se llama el análisis de riesgo. Entonces, el análisis de riesgo este es un modelo del análisis de riesgo en que yo tengo acá las consecuencias y tengo la probabilidad de establecerse como likelihood, como invasora. Entonces, las especies más peligrosas van a ser aquellas que tengan un impacto ecológico potente y además tengan un potencial invasor alto. Entonces, de una vez por todas, hay que pasar a estudiar los análisis de riesgo. Nosotros nos basamos en la Estrategia Mundial Nacional de Biodiversidad, y el gobierno de Chile pone en uno de sus párrafos, cosa que nosotros lo pusimos en el texto, de que de aquí al año 2030 tenemos que tener alrededor el impacto de todas las especies de plantas, de animales, ¿no es cierto? Y yo veo que ahí hay un trabajo realmente grande, y con esta herramienta nosotros podríamos contribuir. Entonces, yo creo que es posible de una vez por todas empezar a pensar cómo llevar la ciencia a la aplicación de la ciencia para la toma de decisiones. Entonces aquí nosotros generamos una herramienta que podría ser utilizada para gestionar, ¿no es cierto? Entonces yo ya no tengo, por ejemplo, que estar mirando todas las especies, me voy a focalizar sobre este subset de especies, que son las que tienen el mayor potencial invasor, pero ojo, cuidado, porque además yo debo evaluar el impacto, y esta parte está bastante débil en nuestras investigaciones. No sé si con eso yo intento, digamos, mostrar cómo podríamos con este ejemplo, podríamos avanzar un poquito más, ¿no es cierto?, en el estudio de las invasiones y cómo usar el conocimiento científico para gestionar la amenaza a la biodiversidad que son las invasiones. No sé si pueden ustedes. Súper bueno, Ramiro. Súper buen resumen ahí conceptual. Y la bajada, digamos, es que esto de que hablamos de que yo hablaba así en términos muy genéricos de bioseguridad, es que se puede alimentar de este tipo de herramientas y hacer una bajada a nivel nacional, pero incluso también a nivel de regiones o macroregiones en Chile, digamos, dependiendo de los climas, etcétera. Pero es un avance importante. Respecto a la parte de impacto, yo creo que afortunadamente sí, ahora tenemos mucha más claridad de los impactos, han aumentado los estudios de impacto de especies invasoras, quizás falta todavía, pero han aumentado fuertemente en los últimos años. Hay varias preguntas en el chat, Alicia. Está sin micrófono. Alicia está muteada. Muteada. Estás sin micrófono. Alicia. Alicia, estás sin micrófono. Era para no meter mucho, te lo olvido uno. Ya. Dice aquí que Diego Alarcón se acuerda de que hace un tiempo atrás Cecilia intentó infructuosamente el uso de personal de Fuerzas Armadas en control de invasoras en masa tierra. Sí. La pregunta es, si hay países que hayan usado este recurso exitosamente, si se podría usar en el continente en Citizu o los pinos del Zen, o Malalcahuello, por ejemplo. Y sí, se ha usado en otros países, en Estados Unidos especialmente distintos grupos del ejército, no sé bien cómo se divide, han trabajado en restauración en los Everglades. Ellos están recuperando los Everglades que habían sido destruidos, pero en gran parte, lo que produjo muchos problemas en los acuíferos. Entonces el cuerpo de ingenieros de
de las Fuerzas Armadas, ha trabajado muchísimo, es el proyecto más millonario de restauración en Estados Unidos, y una de las cosas que hacen es control de las especies que están siendo invasoras en los Everglades. Y buscando en ese momento, cuando estaba escribiendo ese manuscrito, que después se publicó, sí, en otros países también, e incluso hay trabajos en Chile que uno podría emular también. En el momento en que nosotros planteamos control de especies invasoras en Juan Fernández por las fuerzas militares, poco tiempo después ocurrió este desastre aéreo y se impidió volar por mucho tiempo y fue todo muy complicado. Pero yo creo que aún así sería muy complicado. Después lo intenté de vuelta en Valdivia, en otra área protegida. La respuesta fue muy insólita del coronel, pero es que se van a cansar los muchachos. Seguramente él pensó que yo le estaba hablando puras tonteras, entonces obviamente contestó una tontera, una tontera. Yo creo que nos falta todavía seguir mostrándolo como un enemigo para el país, un enemigo económico, incluyendo los impactos que dice Ramiro y Aníbal, para que realmente podamos acceder a trabajar a la sensibilidad de las Fuerzas Armadas. Yo tengo un ejemplo en la isla Galápagos. En la isla Galápagos, los chivos que estaban comiéndose la vegetación nativa fueron bajados a balazos por las Fuerzas Armadas. Pero no, Fue bien terrible. pero fue por Pero la fuerza. eliminaron todos los chivos de una isla. Pero Ramiro, no creo que haya sido la Fuerza Armada, eso fue Island Conservation, que tiene una No, por metodología. supuesto, sí, pero como tenían que usar armas, las personas que llevaban las armas eran parte de la Fuerza Armada. Eso es lo que yo leí porque estuve allá en la estación Charles Darwin y me contaron. O sea, no lo he visto, capaz que sea cierto lo que tú dices, pero yo creo, o sea, teóricamente, ¿por qué no usar esa capacidad, po? ¿No es cierto? Aquí hay una pregunta de Humberto Gajardo que dice: ¿existe un acercamiento entre la Sociedad Botánica y el Ministerio de Ciencias en la actualidad como para establecer políticas basadas en ciencia y evidencia a nivel nacional? La verdad es que el Ministerio de Ciencia, yo quiero darle el beneficio de la duda y que siga desarrollándose y armándose, porque todavía no tenemos un ministerio, digamos, completamente funcionando. Yo diría que no. Ahora, con el Ministerio de Agricultura, que podría haber sido tampoco, es difícil comunicarse o no. Ustedes que son dirigentes o de la... O sea, yo puedo hablar por la Sociedad de Ecología como vicepresidente de la Sociedad de Ecología. Está esta sociedad de sociedades, o no como llamarlo, un grupo de sociedades, en que ahí Loen Cavieres nos está representando, y ahí hay algunos diálogos con el ministerio. No sé qué tan profundo, y no creo que con temas tan específicos como esto. Veo yo más otras opciones respecto a eso, cómo trabajar estos temas. Y sobre todo que el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, este año iba a ser el año de la biodiversidad, era 2020 era el año de la biodiversidad, y obviamente las prioridades cambiaron fuertemente, y yo creo que los temas ambientales están bastante de capa caída. No sé si comparten los otros panelistas, pero está complejo. Yo ahora estamos trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente, trabajando en la plataforma ITBES nacional, y ahí hay un contacto directo, pero con personas, bueno, que trabajan en la parte más operativa. No sé cuánto esto irá a influir en políticas. Yo creo que una cosa bien concreta es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Eso sería un aporte importante, porque consideran las especies invasoras como algo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene algo que decir. Por ejemplo, plantear listas con prioridades de especies a controlar y todo eso. Entonces yo creo que eso hay que apoyar a que salga prontamente.
Una pregunta de hace rato. ¿Qué medida de educación en sensibilización se podría hacer o se ha hecho ya? Yo no he participado en educación en colegios, por ejemplo, con especies invasoras, porque yo creo que hay que partir, digamos, por lo más general, digamos. El conocimiento de las especies, eso es una cosa importante. Un proyecto Explora que hicimos el año 2010, en que les mostramos a los chicos del campo, en la séptima región, cerca de Constitución, de que los pinos no eran especies nativas. Para ellos, digamos, el paisaje que ellos veían era tan familiar para ellos que nunca se habían hecho la pregunta respecto de que el Pinus radiata era una especie exótica, ¿ya? Entonces ellos lo incorporaban a la flora, digamos, nativa. Y por supuesto que tenían un conocimiento muy bajo de la flora nativa. Entonces tal vez, digamos, las clases de ciencia debieran partir con eso, la taxonomía, e identificar y distinguir especies nativas de exóticas, como un primer paso, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno sabe que hay exóticas y nativas tan bonitas como las exóticas, uno pues se hace la pregunta, bueno, ¿por qué no plantan árboles exóticos en vez de seguir plantando árboles nativos? Perdón, árboles exóticos. ¿Por qué no plantan árboles nativos en vez de plantar árboles exóticos, como lo hacen en las municipalidades de este país? Y en Y en educación, la parte de educación, a ver, dale Cecilia, dale tú de ahí. Ay, sí. quería señalar que en educación empezamos este año trabajando con los guardaparques de la región de los lagos, y hemos tenido muchísimo éxito. Incluso algunos de ellos desconocían que las plantas podían llegar a ser invasores. Para ellos el único invasor era el bisón y los perros. Entonces, hubo muy buena acogida y vamos a continuar ya este año que viene con guardaparques de otras regiones y con áreas silvestres privadas. Y bueno, también en educación, pero más bien en difusión. Eh, Muchos periodistas me llaman constantemente por el tema de la introducción de bombos terrestres. Y ese tema ha aprendido muchísimo dentro del periodismo y hay mucho apoyo de ello. Eso. Yo iba a comentar que está esta iniciativa que es manejada por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales, pero también otros estudiantes de la UDECONCE, que se llama Naturaleza Intrusa. Lo puse ahí en el chat del Zoom. Okay. Entonces, Naturaleza Intrusa, si buscan eso, y está bien bueno porque ellos trabajan directamente con niños de colegio, con comunidades en las ferias abiertas, y hacen estas fichas, ¿no es cierto?, nativos, exóticos y qué sé yo, y bueno, tratamos de hacerlo lo más informativo, tratar de evitar, ¿no es cierto?, todo este lenguaje ultra bélico y cosas así, pero lo que siempre se menciona cuál es la diferencia, cuál es la ventaja, y por qué uno debiera ser conservado, etcétera. Y han tenido muy buena llegada. Y son todos voluntarios, alumnos de las carreras de pregrado de la Universidad de Concepción. Entonces, igual ellos realmente están haciendo un trabajo importante. Así que, sobre todo para las generaciones más jóvenes, ellos pueden buscar, tienen todas las redes sociales habidas y por haber. Así que Naturaleza Intrusa es la pasada de propaganda. Gracias. No encuentro más. Oye, Dígame. tal vez yo quisiera hacer un comentario respecto de que tampoco uno puede estigmatizar. O sea, ahí hay un tema controversial, ¿eh? Porque hay ecólogos, digamos, ilustres, digamos, que están en el extremo de que toda especie exótica debe ser erradicada. Y por el otro lado están los ecólogos australianos que dicen que
que el hombre lo que está generando son los ecosistemas novedosos, los novel ecosistemas. Entonces ahí hay una discusión y por lo tanto los seres humanos vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en este ecosistema nuevo que estamos generando. Entonces, en esos dos extremos, ¿no es cierto?, hay que ir como teniendo cuidado, porque, por ejemplo, la probabilidad que tiene una especie de ser invasora es súper baja. Solamente por probabilidades. Si yo uso el modelo de Richardson, en que una especie tiene que atravesar 4 barreras para ser invasora, y cada vez con una probabilidad del 10%, la probabilidad que tiene una especie de ser invasora es bajísima. Es como 0,0001, ¿ya? Ahora, entonces la pregunta es, si en términos probabilísticos, ¿por qué una especie es tan baja, la probabilidad de ser invasora es tan baja? ¿Por qué entonces tendríamos que preocuparnos? Bueno, tenemos que preocuparnos porque nosotros estamos generando una presión de propágulos espectacular y por lo tanto una probabilidad pequeñita se transforma en un número grande en la medida que cada vez estamos moviendo más especies. Entonces, y probablemente del total de las especies exóticas que viven en un lugar, un porcentaje muy menor son los que generan impacto. El problema es que generan impactos desproporcionados. Tenemos el caso del castor, el caso del bisón, ¿ya? Pero probablemente van a haber algunas especies invasoras que van a estar ahí viviendo en un ambiente. Por ejemplo, yo tengo el dedal de oro, que es una especie que está ahí a la orilla de los caminos, y hasta el punto de que la gente la valora, la quiere. En el Valle del Río Maipo la gente es la especie emblemática de su lugar. Entonces, yo creo que el tema de la percepción de las especies, tampoco tenemos que llegar con un lenguaje tan bélico, porque definitivamente las especies que generan impactos son proporcionalmente muy pocas y podríamos identificarlas con bastante precisión. A priori, si yo incorporo un depredador exótico a un nuevo ecosistema, solamente usando la ecología yo me doy cuenta que es un depredador tope que podría ser un depredador clave y que por lo tanto podría generar un impacto desproporcionado al número de individuos que yo acabo de incorporar. Entonces, usando ecología y sentido común, yo diría, habría que tener, digamos, una mirada probablemente intermedia entre aquellos que dicen que hay que acostumbrarse a vivir con las especies invasoras u otros que dicen que hay que erradicar todas las especies invasoras. Y tenemos herramientas teóricas y prácticas para identificar aquellas que van a generar impacto. Por último, porque no hay plata para erradicar todas las especies, creo yo. Por lo tanto, hay que priorizar y la ecología puede ayudar a eso. Eso es muy controversial, ¿eh? Yo creo que hay gente que piensa que hay que erradicar todas las especies. Oh, sí. Pablo Guerrero dice, hola Ramiro, recuerdo que estudiaste la genética de Scholzia. ¿Crees que es importante estudiar esa dimensión molecular en las invasiones y por qué? Pero por supuesto, ¿por qué? Porque las especies invasoras son un excelente, primero que nada, las especies invasoras son un excelente modelo para estudiar microevolución. Se ha demostrado que muchas plantas, yo conozco más esto en plantas, pero seguramente también debe ocurrir en animales, se produce la microevolución en tiempo ecológico. En 2 generaciones o 3 generaciones tú puedes tener ya cambio microevolutivo, ya sea por adaptación local, ¿no es cierto?, o por preadaptación. O sea, el tema de entender cómo esta diversidad genética, que incluso que es muy baja, pero puede ser favorecida por efectos fundadores, y por lo tanto ser un pequeño grupo de individuos puede transformarse en una especie invasora muy exitosa en un lugar, requiere de una aproximación microevolutiva. Y en este momento, digamos, para estudiar diversidad genética, hay que estudiar la parte molecular, o sea, estudiar la diversidad genética a través de métodos moleculares.
Por lo tanto, si si alguien quisiera estudiar microevolución, yo le digo, vaya a estudiar especies exóticas. ¿Y dónde? En el borde de la distribución de esa especie, ahí, donde se juega el futuro, si la especie sigue, se mantiene o se retira de ahí. En ese lugar, las especies exóticas son buenos modelos para estudiar microevolución. Bueno, Ernesto hace un comentario, dice, la guerra contra la invasión es la guerra contra nosotros mismos. Yo le contesto a Juan, yo le contesto. Y después Cecilia le contesta. No, no, yo creo que, o sea, yo creo que va por el lado que dice Ramiro, si hay que ser realista, es imposible, no vamos a poder parar o volver a los ecosistemas originales, lo mismo como drama que se vive con restauración, es imposible pensar y decir, oh, vamos a volver a que todo sea como originalmente estaba, eso, ninguna posibilidad, pero sí tenemos que priorizar y ver qué especies realmente son muy complejas y lo otro podemos reducir la velocidad a la cual están ocurriendo estos procesos mientras buscamos un método de desarrollo, un modelo de desarrollo más sustentable. Yo creo que esta cuestión es más bien de tener velocidad que asegurarnos de tener una cura frente a este tipo de temas. Y yo creo que se puede hacer muchos, como insisto en este tema de la bioseguridad y del comercio internacional y todo eso. Yo creo que hay un montón de cosas que hacemos como seres humanos que son absolutamente poco provechosas, por decirlo así, y que podríamos reducirla y en bien de nuestra biodiversidad. Yo creo que eso no es lo uno o lo otro, sino que creo que hay una ecuación bastante más positiva. Estoy seguro que Juan lo hizo en tono irónico en todo caso. Sí, yo creo que Juan se refiere a que nosotros somos invasores. Tenemos conducta de invasores en los sistemas. Entonces, si queremos combatir especies invasoras, empecemos con nosotros mismos. O sea, lo que pasa es que nosotros somos los disruptores de los ecosistemas y además traemos especies para nuestro bienestar y beneficio. Recuerden ustedes que los españoles cuando llegaron a Europa, digamos los europeos, se trajeron las especies que ellos tenían en sus ambientes naturales para recordarse como sus lugares de origen. En la década a principios del siglo XX se trajeron conejos españoles para cazarlos, ¿no es cierto? Y por lo tanto somos nosotros los que estamos, a través de nuestras conductas, ya sea emocionales, económicas, somos los que movemos las especies. Si las especies no podrían moverse por sus propios medios. Hay barreras biogeográficas que están ahí, el océano Atlántico es una barrera biogeográfica para cualquier especie, pero si la llevamos en barco o en avión, se acabó la barrera. Oye, yo quisiera decir eso respecto a lo que dice Juan, que ya nos salimos de las especies invasoras excepto el humano, que yo veo todo un movimiento de gente de las nuevas generaciones antihumanos. O sea, yo veo los rayados en las calles de Valdivia y en otras ciudades y son, digo, antihumanos, son así medio fascistas, y también hay un movimiento de mujeres que se niegan a tener hijos porque no quieren tener hijos en este mundo con todos los desastres que hemos hecho, así que yo no sé hasta dónde vamos a ir a parar. Quizás no pase nada, pero hay posturas que se están radicalizando muchísimo. Mis amigos, estamos llegando al final de nuestro tiempo. No que no vamos a morir, sino que nuestro tiempo aquí en el chat. Pero todavía. La Cecilia me dejó pero, preocupado. Tenía esa noticia que darle. Entre Cecilia y Alicia ha sido una reunión muy agradable, una charla entretenida. Bueno, yo creo que todos podemos entender de qué se trata, ¿no es cierto? Y la gente que está recién ingresando o entendiendo en este tema, metiéndose en el tema, ha quedado con una visión un poquito más amplia de todas las ramificaciones que tiene, ¿no es cierto?, esto de las invasiones biológicas
en este caso de plantas, que es nuestro tema más, al que nosotros más entendemos. Esperamos que todos hayan disfrutado también la conversación, que les haya, bueno, volver a juntarnos también fue bonito, porque ya no hace mucho que no nos veíamos. Bueno, a Cecilia no la veía desde pre-pandemia, que nos vimos allá en Valdivia, pero les agradecemos de todo corazón su participación y esperamos verlos en las siguientes charlas de la próxima semana ya. Un abrazo, amigos, cuídense mucho. Muchas gracias. Oye, disculpen, hay algunas preguntas que no se alcanzaron a contestar, desgraciadamente. Lo que pasa es que al parecer se corta, pero yo creo que se pueden contestar de alguna manera en la misma, en el YouTube quizás, que todavía puede seguir quizás abierto, se van a ver incluso más, va a quedar disponible el video. Ya. Sí. Ok. Ok, que estén bien, gracias. Gracias, Alicia, por moderar esto. Chao, Chao, chao. Cuídense. Un gusto. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Aníbal, chao, Alicia, chao, Cecilia. Nos vemos. Chao.